Hola, ¿qué tal? Esto es Verdad y Voz, el espacio universitario donde tiramos factos de la actualidad. Me presento, soy Celia Dávalos, la conductora, y el día de hoy tenemos una dinámica un tanto diferente, pero seguro les va a enganchar. Vamos a desarrollar un debate. El tema, uno que nos toca más de cerca de lo que parece: la paz, la justicia y el papelazo de nuestras instituciones. ¿Confías en ellas? ¿Realmente funcionan para todos por igual? Esto está ligado a la ODS número 16 de la Agenda 2030 y vamos a ponerlo sobre la mesa con distintas miradas. Y obviamente no estoy sola. Me acompañan Maciel Vicente Hola chicos, ¿cómo están? y Joaquín Barbosa. Celia, Maciel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se van a enfrentar, con respeto obvio, en un debate con posturas distintas, datos duros y reflexiones que invitan a pensar. Antes de soltar las ideas al aire, vamos a escuchar la voz de un especialista que nos dará un poco de contexto para entrarle con todo al debate. El día de hoy entrevistamos a Virginia Rey Sánchez Suárez, docente de la Universidad Científica del Sur, comunicadora social y politóloga. De esta forma iniciamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las principales barreras que enfrentan los ciudadanos en el Perú para acceder a una justicia equitativa y efectiva? Hay una disponibilidad insuficiente del servicio de justicia en general en el país, sobre todo en las zonas rurales, y muchas veces sin personal que habla las lenguas nativas de las personas, ¿no? Entonces eso es una barrera muy importante. En las ciudades, principalmente en Lima, el problema es el exceso de la carga procesal, le llaman. Quiere decir que tienen muchísimos expedientes por cada juez, por cada oficina encargada de tramitar juicios, ¿no? O de resolver juicios. Además, también hay una cultura, digamos, no adecuada de denuncia. Entonces, eso y aparentemente también un número no apropiado de jueces, ¿no? Hace que los juicios demoren literalmente años, ¿no? Por ejemplo, recién se acaba de dar los fallos contra el personal de la Policía Nacional que está involucrado en la muerte de Inti Brian. Literalmente pasaron 5 años. Bastante interesante lo que nos comenta, profesora. De este modo continuamos con la segunda pregunta. ¿Considera que la desconfianza en las instituciones del Estado alimenta más la violencia o la indiferencia ciudadana? ¿Cómo se puede revertir este fenómeno desde el Estado y la sociedad civil? Los pobladores se frustran por la corrupción y por la ineficiencia del Poder Judicial, ¿no? Además hay un desconocimiento en general en el Poder Judicial y muchas veces la policía que trabaja en coordinación con el Poder Judicial, hay insuficiente conocimiento de protocolos de género, ¿no? Entonces tenemos una violencia de género extendida, una cantidad de feminicidios muy alta, ¿no? Y lamentablemente todavía no se abordan, ¿no? Y no se tratan a las víctimas y terminan revictimizadas por el sistema, ¿no? Porque no le dan crédito, ¿no? O le piden demasiadas pruebas cuando están siendo violentadas, atacadas, ¿no? Y muchas veces termina ello en asesinatos y los números son la evidencia, ¿no? Entonces, esto que genera una falta de credibilidad, ¿no? Porque además las instituciones como el gobierno y el Congreso, ¿no? Que son paralelos al Poder Judicial, están representando grupos de negocios ilícitos actualmente, ¿no? Entonces, eso termina afectando hasta, por ejemplo, en este caso, ahorita en esta misma semana, la estabilidad de la fiscalía, ¿no? Como hay intereses subalternos en las personas que manejan el Congreso y que están aliados con el gobierno, entonces al final ahorita en teoría hay más de un fiscal de la nación, ¿no? Y eso es porque hay muchos delitos, muchas personas acusadas de diversos delitos, entre ellos lavado de activos, varios candidatos presidenciales y candidatas presidenciales, y entonces al final ello también mella en la imagen
del sistema de justicia del país y hace que las personas crean menos aún, ¿no?, en este sistema judicial, ¿no? Y lamentablemente el peso de la Defensoría del Pueblo y los organismos defensores de derechos humanos muchas veces no logra contrarrestar el tamaño de la inoperancia, ¿no?, y de las malas prácticas, ¿no?, del sistema del Poder Judicial. Estoy completamente de acuerdo que así como el peso cae en el Estado, nosotros tenemos responsabilidades. Entonces, así emito mi última pregunta. ¿Qué acciones concretas podemos tomar los ciudadanos desde lo cotidiano para contribuir a la cultura de paz y exigir instituciones más transparentes y justas? Bueno, a nosotros los ciudadanos nos queda estar conscientes, ¿no?, conocer el problema, hablarlo en las casas, en las escuelas, en las universidades, hablarlo, hacerlo evidente, evidenciarlo, lograr movilizaciones, por ejemplo, como las movilizaciones que se han hecho por los fallecidos en las protestas, ¿no?, en las protestas que se realizaron entre diciembre del 2022 y enero del 2023, ¿no? Después han habido movilizaciones, vienen dándose movilizaciones, no solamente, digamos, contra el accionar incorrecto, impropio del Ejecutivo y el Parlamento, que acabamos de decir que están representando negocios ilícitos como tala de árboles, trata de personas, transporte informal, universidades de baja calidad, ¿no?, etcétera. Entonces, lo que nos queda es eso, ¿no?, hablar, expresar nuestra voz ciudadana, ¿no? Lamentablemente son tiempos difíciles para la protesta porque justamente en esa fecha entre diciembre del 2022 y enero del 2020 y febrero del 2023 se contabilizan alrededor de 60 fallecidos, además de una cantidad de heridos, muchos de ellos que han quedado con lesiones de por vida. Entonces, a pesar de eso, a pesar de tener eso en contra, siempre nos queda la esperanza, ¿no? La esperanza de promover a nivel familiar, a nivel de los centros educativos, promover una cultura de paz, una cultura de ética, una cultura de empatía, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, con el gran grupo de familias de inmigrantes venezolanos. Tenemos que evitar que ellos también terminen siendo víctimas, porque la mayoría de ellos son personas honestas, que como el resto de peruanos, como la mayoría de los peruanos, quieren trabajar y ganarse la vida, están huyendo de otro país, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? El objetivo 16 también aborda el caso de los migrantes y de cómo nosotros tenemos que acogerlos en nuestros países. Muchas gracias por su participación, docente. Realmente la tía que nos ha brindado va a ser de total ayuda, no solo para nosotros como panelistas y locutora, sino también para todo aquel que nos escuche. Ok, después de ese datazo comenzamos el debate. Bueno chicos, arrancamos con la primera pregunta que será decidida por una ruleta. ¿Creen que en el Perú hay igualdad de acceso a la justicia? ¿O hay gente que simplemente no cuenta para el sistema? Mira, yo creo que en el Perú definitivamente no hay igualdad de acceso a la justicia, y no lo digo solo porque lo vivimos, sino porque hay datos que lo confirman. Según el informe de resultados de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2022, elaborado por el INEI, el 65,2% de las personas que fueron víctimas de algún delito en los últimos 12 meses no denunció. La razón principal, porque sienten que no sirve de nada o no confían en las autoridades. Esto nos dice muy claramente que hay un montón de gente que ni siquiera se siente parte del sistema. O sea, ya ni intentan buscar justicia porque creen que no vale la pena. Y si la gente no denuncia, el sistema se queda sin datos, sin presión y sin urgencia para cambiar. A ver, obvio que no hay igualdad en el acceso a la justicia, eso ni se discute, pero algo que a veces pasamos por alto es que nosotros mismos como ciudadanos no exigimos lo suficiente. Literal, muchas veces que nos quejamos en redes, tiramos uno que otro meme, pero hasta ahí queda.
Según el Barómetro de las Américas 2021, solo el 20% de los peruanos participó en algo político o comunitario en todo un año, y más del 70% siente que el gobierno no los escucha para nada. O sea, la mayoría siente que su voz no vale nada. Y sí, da cólera, pero si nos resignamos o pensamos que igual nada va a cambiar, seguimos alimentando ese ciclo de apatía. En cambio, si nos organizamos, si hacemos bulla, si preguntamos, exigimos y no nos quedamos callados, ahí va a empezar el cambio. Muy interesantes sus posturas. Definitivamente es un problema que debemos abordar. Bueno chicos, a continuación les lanzaré la siguiente pregunta. La desconfianza en las instituciones genera violencia o apatía. ¿Cuál de los dos consideran que es más peligroso para la sociedad? Yo creo que la desconfianza total puede llegar a ser súper peligrosa, porque cuando sientes que nadie te escucha al final todo te da igual. Eso mata la democracia. Sí, pero justo por eso creo que es peor la apatía, porque la violencia al menos es una reacción, en cambio la apatía es como estar muerto por dentro pero caminando, y eso sí es grave, porque ni te quejas, ni protestas. Ya, pero espera un momento. ¿No crees que la violencia también es una forma de decir ya no confío en nada? Cuando la gente se harta, explota, y a veces esa rabia viene justo de haber sido ignorados 1000 veces. Claro, pero esa explosión sin organización solo genera más caos y perdemos todos. Entonces, ¿cómo organizamos a la gente que siente que nada cambia? ¿Cómo activarlos sin que se sientan engañados? Con educación, pues, y espacios reales como este, mostrando lo que sí funciona. No todo está perdido, pero necesitamos que la juventud no se rinda ni se quede callada, sí o sí. Ok chicos, ya vamos a ir cerrando, entonces haremos la última reflexión con la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer desde lo cotidiano para construir paz y exigir instituciones justas? Creo que empezar por escucharnos más y no quedarnos callados. Cada acción cuenta, por pequeña que sea. Claro, y ser constantes, no solo quejarnos en redes, actuar en lo diario y apoyar a los que luchan en serio. Buenazo, gracias por sus ideas con respeto y sobre todo por invitarnos a pensar más allá del meme o la queja rápida. Después de todo lo que hemos soltado hoy, creo que toca hacer una pausa y pensar un momento. ¿Qué rol estamos jugando nosotros como ciudadanos y sobre todo como estudiantes? Porque obviamente no se trata de solo quejarse, sino de ver cómo metemos mano al cambio desde donde estamos. En fin, sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. ¡Gracias!